Hola, ¿cómo están? Este es el segundo video de la unidad de genética, la unidad 2 de ICB2, edición 2023. Este video corresponde a la segunda clase de la unidad. En la clase pasada quedamos por acá, más o menos, en la cruza dihíbrida. Habíamos visto el concepto de cruza monohíbrida en genética clásica y genética mendeliana, como se suele llamar, y habíamos aprovechado, digamos, eh, esa definición o ese concepto de cruza monohíbrida para explicar el principio de segregación eh, postulado en aquel entonces por Mendel y que aún hoy es perfectamente válido. Cuando Mendel realizó cruzas eh, similares a las anteriores, pero en donde los organismos parentales o las que usaba, las variantes puras que usaba para cruzar, diferían no en uno, sino en dos caracteres, por ejemplo, el color de la semilla y la forma de la semilla es esférica o, digamos, toda arrugada. Em, Ahí entonces aparece un nuevo concepto, que es básicamente un nuevo principio de genética clásica, que es el principio de distribución independiente, donde básicamente la idea es que los genes se heredan en forma independiente unos de otros, en ciertas circunstancias que vamos a ver en un rato, pero en principio los resultados de la generación F2 para cruzas dihíbridas que Mendel obtuvo, digamos, en diferentes pares de caracteres, eh, permitió generar esta idea de que los genes se heredan independientes unos de otros, es decir, el color de la semilla amarillo o verde, siendo un carácter que dependía de un gen, a su vez codificado en este caso por dos alelos, uno dominante y uno recesivo, y el otro carácter que sería la forma de la semilla, esférica o arrugada, también un carácter codificado por un gen, en este caso con dos alelos, uno dominante y uno recesivo. Bueno, entonces en la generación F1, ya que en ambos caracteres hay una relación de dominante recesivo para los alelos, toda la generación F1 es homogénea, digamos, tiene el color y la forma dominante, pero en la generación F2 es donde vemos que tanto la generación de gametos, representada aquí y aquí en el tablero de Punnett, como la progenie obtenida de esta cruza, es un poco más complejo que la cruza monohíbrida que veíamos en la clase pasada con una relación 3:1. Y hay una relación de características fenotípicas en la progenie de la F2 que es un poco más compleja porque involucra dos caracteres y no uno. Para empezar, si vemos los caracteres en forma independiente, el color o la forma, tenemos una relación de 3:1 en cada uno de ellos. Pero tanto la forma como el color pueden encontrar distintas combinaciones en la progenie. Y esas combinaciones ocurren cuando las dos características se heredan en forma independiente, lo cual es sinónimo de decir que cada gameto tiene un único alelo para cada gen, en este caso representamos los dos genes en estudio, pero todas las combinaciones de estos alelos en los gametos son posibles y son igualmente probables, es decir, que cada uno de estos cuatro gametos tiene una probabilidad o una proporción de un cuarto o 25%, tanto en los gametos femeninos como en los gametos masculinos, porque estamos trabajando en caracteres autosómicos, o sea que no tienen nada que ver con los cromosomas sexuales. Esto entonces, que es otro de los principios básicos de la genética clásica, el principio de distribución independiente, entonces básicamente aplica para dos genes o más y lo que implica básicamente es que la herencia de caracteres es un proceso independiente uno de otro, salvo, como vamos a ver, que los caracteres se encuentren ligados, es el término que se usa, y esa ligazón depende de dónde están en el genoma de un organismo, pero eso lo vamos a ver en un ratito.
Ahora, si volvemos a lo que tratamos en la unidad 1, que es la división celular por meiosis para la generación de gametos, y lo intentamos vincular con estos conceptos que surgen de los trabajos de Mendel, recordando que cuando Mendel trabajó, el concepto de que los genes estaban en los cromosomas, o el concepto de genes en sí mismo, todavía no existía. Entonces, en realidad, las conclusiones de Mendel de que los factores de herencia venían de a pares, no se mezclaban entre sí generación tras generación, y que los pares de factores se separaban o segregaban en cada generación, eran conceptos bastante o completamente abstractos, digamos. No había una base celular con lo cual vincularlo. Sin embargo, cuando comenzó a ser eh, más claro qué es lo que pasaba con los cromosomas durante la división celular por meiosis, ahí entonces el vínculo quedó bastante claro, en donde los factores de herencia, así como los cromosomas venían de a pares, por lo tanto estos factores de herencia tenían que estar en los cromosomas, lo que hoy llamamos los genes en los cromosomas, y que estos pares de factores se separaban durante la formación de gametos, que es justamente lo que ustedes recordarán que vimos, que es lo que ocurre en la fase 1 de meiosis, en donde los cromosomas homólogos se separan a células hijas distintas. Estamos separando entonces los pares de cromosomas que contienen los dos alelos para cada gen. Eso entonces fue de alguna manera un apoyo muy importante, no el único, eh, se requirieron, digamos, evidencias posteriores, pero sí para poder postular que estos factores de herencia, los genes, se encontraban justamente en los cromosomas. Entonces, lo que representábamos antes, cuando cruzamos distintas características, eh, por ejemplo, una que tiene que ver con la forma de la arveja y otra que tiene que ver con el color, si las proponemos en cromosomas distintos, recordamos que la planta de arveja es n igual 7, o sea que una célula diploide tiene 7 pares homólogos de cromosomas, de los cuales acá solamente estamos recordando, estamos marcando, dibujando eh, dos pares de cromosomas porque tienen los dos genes que estamos en este momento estudiando, ¿verdad? Entonces, una célula diploide de esta generación parental se representaría de esta manera, cada uno de estos genes en un par de cromosomas distintos, y el otro individuo que se usa en la cruza, que tiene los alelos, en este caso recesivos, también entonces en el par homólogo correspondiente. Recordemos que los distintos alelos para un mismo gen se encuentran en el mismo locus, pero en cromosomas homólogos, o sea, en el mismo lugar del cromosoma, pero uno en un cromosoma homólogo y el otro en el otro cromosoma homólogo. Entonces, los gametos que estos dos individuos producen, recordamos que en la meiosis se reduce la ploidía, por lo tanto, cada gameto tendrá un único cromosoma para cada par homólogo, teniendo todos los cromosomas. Es decir, si la especie, eh, en este caso la arveja, es n igual 7, quiere decir que en este gameto tengo que tener 7 cromosomas, todos distintos uno de otro. Ya no tengo pares homólogos. Y lo mismo ocurre con el gameto de este otro individuo. La generación F1 entonces necesariamente va a tener esta composición de cromosomas, de los cromosomas que estamos representando en este caso, y acá vemos entonces cómo hereda un cromosoma de cada par homólogo de cada uno de los dos progenitores. Por lo tanto, genotípicamente va a ser, en este caso, heterocigota para los dos genes en estudios. O sea, R grande, R chica, A grande, A chica. Pero como en estos dos genes hay una relación de dominante recesivo para estos alelos, fenotípicamente, o sea, las características observables, van a ser entonces homogéneas. Todas las semillas serán, en la F1, serán entonces amarillas y redondas. Cuando en este caso ocurre la autopolinización, o sea, este mismo individuo actuará como macho y como hembra en la siguiente cruza para obtener la generación F2,
Tanto los gametos masculinos como los gametos femeninos entonces tienen distintas posibilidades de ocurrir, ¿verdad? Cada gameto tendrá, en este caso, los dos cromosomas que estamos estudiando, pero en distintas combinaciones, en 4 combinaciones posibles. Por eso este es el tablero de Punnett que representamos en este caso. O sea que esta representación es similar o homóloga a la representación que veíamos en la diapositiva anterior, que es esta que está acá, ¿verdad? O sea que representamos los cromosomas o representamos los alelos correspondientes de los genes que estamos trabajando. Bien, entonces básicamente aprovechamos esos trabajos de Mendel con plantas de arvejas para describir conceptos varios: cruza dihíbrida, cruza monohíbrida, fenotipo, genotipo, principio de segregación, principio de distribución independiente. Y si bien, como ya dijimos varias veces, esa genética, digamos, clásica mendeliana es en extremo simplificada en relación a lo que ocurre en realidad con la herencia de caracteres en los organismos, y más aún a lo que hoy puede conocerse y trabajarse con las herramientas moleculares disponibles. De todas maneras, esos conceptos básicos, aprovechando esos trabajos que son bastante viejos, en realidad son muy útiles para poder comprender a la genética, partiendo desde la genética clásica a la genética más moderna. Siguiendo con los avances de genética, ocurrió que cuando distintos investigadores bastante posteriores a Mendel comenzaron a trabajar con animales en vez de plantas, eh, en vez de trabajar con un organismo hermafrodita, comenzaron a trabajar con animales, o sea, macho y hembra. Eso permitió entonces otro tipo de descubrimientos, que es lo que vamos a eh, comentar en estas diapositivas que vienen. Antes de eso, solamente destacar esta idea del uso de modelos en biología, ¿verdad? O sea, la biología básicamente tiene que ver con la diversidad, o sea, la diversidad es algo intrínseco en la biología. Sin embargo, esa diversidad se comprende desde una unidad, digamos, porque hay muchos, una enorme cantidad de procesos básicos y fundamentales que son los mismos en diferentes organismos. Luego hay muchos otros procesos que son distintos. Pero esos procesos básicos, entonces, que son uniformes dentro de la diversidad, pueden comprenderse con la utilización de modelos, modelos que aplican al desarrollo de conocimiento, que también es aplicable a otros organismos. No es que cada modelo sirva para todos los organismos, sino que hay modelos para plantas, modelos para algunos animales, por ejemplo, insectos, modelos para mamíferos, pero el trabajo en general, el trabajo con modelos tiene la ventaja de que tiene muchos aspectos prácticos del trabajo de investigación que están solucionados, mucho conocimiento previo, ciertas características prácticas favorables que llevaron justamente a que ese organismo fuera un modelo, porque tiene características que son prácticas de trabajar, pero las conclusiones pueden ser más generales. Y el modelo por excelencia del trabajo en genética, tanto en lo que se conoce como el desarrollo de oro de la genética, que fue en el siglo XX, pero también hoy por hoy, es la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, o mosca del vinagre. Fue entonces un modelo clave para el trabajo en genética. Eh, y en este caso fue además el primer modelo animal posterior al trabajo con Mendel, que había sido con plantas. Entonces, en este caso, bueno, eh, Drosophila melanogaster es N igual 4. Eh, Algunas características que no solamente de este modelo, sino de otros, es que, bueno, tiene un manejo de laboratorio fácil, generaciones rápidas para poder sacar conclusiones, eh, o para poder sacar resultados experimentales también rápidos, progenies grandes, que del lado de la genética es importante para poder trabajar con proporciones en las características en estudio, y por supuesto una genética que fue siendo cada vez más y más conocida. De hecho, en su momento se generaron
como colecciones de mutantes con diferentes características que permitió trabajar mucho eh, con el desarrollo de información básica de cómo se heredan los caracteres en base justamente a distintas eh, cepas mutantes, no diría cepas, pero bueno, colecciones mutantes con diferentes mutaciones de esta especie Drosophila melanogaster. Uno de los aspectos fundamentales que permitió el trabajo con Drosophila fue la determinación cromosómica del sexo, algo que ya hablamos en realidad en la unidad 1 cuando hablamos de meiosis, pero lo podemos comentar nuevamente, y es que eh, los organismos tienen pares cromosómicos que no se diferencian entre macho y hembra, que es lo que conocemos como autosomas, pero también tienen un par, en general, un par de cromosomas que sí se diferencian entre macho y hembra, y esa diferenciación, básicamente los cromosomas entonces están determinando una característica importante de los organismos, que es su sexo biológico. Entonces, esa determinación cromosómica del sexo no es necesariamente igual en todas las especies. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de Drosophila, eh, la hembra tiene el par, digamos, de cromosomas sexuales, es un par homólogo real, digamos, tienen los mismos genes, se representa entonces como XX. Se dice que es el sexo homogamético, porque todos sus gametos tendrán un cromosoma X, uno de estos dos, ¿verdad? Pero un cromosoma X al final. Y en el caso de los machos es el sexo entonces heterogamético, porque en nuestro caso, o en el caso de Drosophila, entonces no hay un par homólogo real, sino que hay dos cromosomas distintos, que tienen cierto grado de homología, pero tienen también genes distintos. El cromosoma Y, de hecho, es bastante menor que el cromosoma X. Entonces, se dice que es el sexo heterogamético porque los gametos de los machos, en este caso, eh, van a tener distintos cromosomas sexuales, o X o Y. Pero esto no es universal, hay otras formas en la naturaleza en donde hay distintas eh, formas de determinación cromosómica del sexo, que no vamos a entrar en detalle, pero no se queden con la idea de que en todos los casos es como en el caso del ser humano. La cosa es entonces que en el caso de la hembra, por meiosis, la meiosis va a reducir la ploidía, forma los óvulos y entonces en el caso de la hembra solamente tendremos óvulos con un cromosoma X. En el caso del macho tendremos entonces dos tipos de espermatozoides. La mitad heredará el cromosoma X y la otra mitad heredará el cromosoma Y. Por lo tanto, representando un tablero de Punnett de una cruza cualquiera, macho-hembra, lo que vemos es que entonces la mitad serán hembras porque heredan cromosoma X tanto de padre como de madre, la otra mitad será macho porque hereda cromosoma X de madre y cromosoma Y de macho. Eh, lo que ocurrió entonces, o lo que llevó eh, a este descubrimiento de los pares de cromosomas sexuales y la determinación cromosómica del sexo, tuvo que ver entonces con caracteres ligados al sexo. Vamos a hablar un poco de eso ahora. Aparecieron primero en forma accidental, en colecciones de Drosophila melanogaster aparecieron, decía, primero en forma accidental y después en forma creada, utilizando diferentes estrategias para generar distintas mutaciones. El ejemplo clásico entonces es algunos individuos con ojos blancos, que era producto de una mutación. O sea, normalmente las moscas tienen ojos, las moscas Drosophila tienen ojos rojos. Se dice que es el tipo silvestre, digamos, o el carácter silvestre. Se usa silvestre un poco como traducción quizá no muy perfecta de wild type, que es el término que se usa en inglés, y wild entonces sería salvaje o silvestre. En general se habla de tipo silvestre. Entonces, cuando aparecieron estas moscas de ojos blancos como producto de una mutación accidental, se aprovechó para hacer cruzas y entonces una cruza entonces en donde se empleó una hembra de tipo silvestre con ojos rojos y un macho mutante con ojos blancos,
En la F1 aparecieron todos los individuos, tanto machos como hembras, con los ojos rojos. Lo cual en aquel momento entonces no sería mucha sorpresa, simplemente es una característica dominante sobre una recesiva. Sin embargo, cuando se deja cuando se genera la F2, en la cual, digamos, antes de pasar a la F2, vemos acá el tablero de Punnett de la cruza que les decía recién, ¿verdad? Una hembra de tipo silvestre con ojos rojos y un macho mutante de ojos blancos. Para empezar, lo que vemos acá estamos representando a la hembra diploide y al macho diploide, pero utilizamos una forma de notación de estos alelos un poco distinta. Nos estamos como adelantando a que estos alelos están portados en el cromosoma X. El locus de este alelo en cuestión, de este gen, está en el cromosoma X y entonces puede representarse o suele representarse con un superíndice de X, para indicar que justamente está en el cromosoma X y no en cualquiera de los otros autosomas. Si estuviera en cualquiera de los autosomas, representaríamos simplemente la B mayúscula o la B minúscula sin utilizar esta notación particular. En el caso del macho, y acá hay algo que es importante destacar, tiene el alelo mutante, que en este caso lo representamos con una B minúscula y vamos a ver que es recesivo, o sea que ese tipo de nomenclatura es similar a la que estábamos viendo antes. Pero lo relevante aquí es que en el caso del macho no hay un par homólogo, por más que sea diploide, porque el par de cromosomas sexuales no es un par homólogo, porque este gen no está presente en el cromosoma Y. Por lo tanto, el macho tiene solamente un alelo para ese gen. Cuando por meiosis se generan tanto los óvulos como los espermatozoides, en el caso de la hembra todos los óvulos tendrán el 100% de los óvulos. Recuerden que en los tableros de Punnett representamos en este caso un óvulo porque es el único que se puede formar, pero que se forman evidentemente por miles. Y en todos los casos los óvulos entonces tendrán el alelo B mayúscula o B, el alelo silvestre, digamos, en el cromosoma X de cada uno de esos óvulos. En el caso del macho, sin embargo, habrá una mitad de espermatozoides que tengan entonces el cromosoma X y la otra el cromosoma Y. Y en el caso de los que tengan el cromosoma X, van a tener entonces el alelo mutante. Las hembras entonces pasan a ser heterocigotas para ese gen, los machos siguen siendo hemicigotas. Acá no hablamos ni de homocigotas ni de heterocigotas porque hay un único alelo para ese gen. Entonces no podemos usar esos términos porque esos términos refieren a dos alelos, iguales en el caso de homocigotas, distintos en el caso de heterocigotas, pero dos alelos. Por lo tanto, en los machos, en este caso se habla de hemicigotas porque tienen un único alelo para el gen en cuestión. Como el alelo mutante es recesivo, fenotípicamente entonces todas las hembras tienen el color de ojos rojos, o sea, el fenotipo silvestre. Y en el caso de los machos, como heredan de su madre, digamos, de la hembra, el alelo normal, también tendrán el fenotipo silvestre. Esto explica que todos en la F1, tanto machos como hembras, tengan el fenotipo normal, silvestre, de ojos rojos. Sin embargo, en la segunda cruza, en la F2, utilizamos entonces una de las hembras de la F1, pero en realidad, en vez de utilizar los machos de la en realidad usamos, perdón, para la F2 usamos una hembra de la F1 y un macho de la F1, representado acá. Y acá entonces los espermatozoides no van a ser lo relevante porque tienen solamente el alelo silvestre, el alelo normal, pero los óvulos pasan a poder generarse dos tipos de óvulos distintos. Uno con el cromosoma X portando el alelo normal y otro con el cromosoma X portando el alelo silvestre. Cuando decimos otro nos referimos de vuelta a proporciones, ¿verdad? 50% de los óvulos tendrán este alelo mutante, 50% de los óvulos tendrán este alelo silvestre. Cuando hacemos el tablero de Punnett, entonces, va a pasar a tener dos columnas y dos filas,
o 4 celdas en total. Y acá es donde aparece esta proporción, o los machos, digamos, que heredan el alelo de su madre, el alelo mutante, van a mostrar el fenotipo mutante porque tienen solamente ese alelo. En el caso de las hembras de la progenie, que son representadas acá y acá, sean homocigotas o sean heterocigotas, van a seguir representando, van a seguir expresando el fenotipo silvestre. Por lo tanto, el resultado en la F2, si bien uno puede decir, bueno, tiene que ver con un tercio, como veíamos antes en las cruzas que hizo Mendel, en realidad no es tan así, porque todos los individuos que tienen el alelo, que tienen el fenotipo mutante, todos son machos, no hay hembras de ojos blancos. Ese resultado fue claramente no lo esperable y de alguna manera fue lo que fue llevando a la conclusión de que hay genes que están en los cromosomas sexuales y que se heredan distintos en machos y hembras, o sea, caracteres ligados al sexo, como es el término que se usa. En una tercera cruza, donde tomamos otra hembra de la F1, o sea, heterocigota, pero en este caso tomamos un macho mutante obtenido, o sea, con el fenotipo mutante obtenido, por ejemplo, en la F1, este sería el caso, tenemos otro resultado donde recién ahora sí aparece entonces una proporción, la mitad de las hembras, con el fenotipo mutante, porque la mitad van a ser entonces homocigota para el alelo mutante. Las que heredan el cromosoma X de madre, digamos, con el alelo mutante y el cromosoma X de padre con el alelo mutante. En el caso de los machos, de vuelta tendremos entonces mitad y mitad porque heredarán uno u otro cromosoma X de madre. Como vemos, no importa el cromosoma Y que hereden porque ese cromosoma Y no tiene el alelo en cuestión que determina en este caso, al menos parcialmente, el color de ojos. A modo de ejercicio, ustedes pueden eh, pensar, bueno, ¿qué pasaría si cruzan entonces una hembra de ojos blancos? eh, por lo tanto, conocen el genotipo asociado a esta característica. Ella va a ser homocigota para el mutante y un macho de ojos rojos o de tipo silvestre, para el cual también conocen entonces el, el genotipo. Pueden entonces diagramar cómo sería el genotipo de hembra y de macho, el genotipo diploide. Después entonces pensar a partir de la meiosis qué es lo que se puede obtener en cuanto a genotipo de óvulos y de espermatozoides y de la cruza qué es lo que entonces esperamos obtener. Y eso entonces de alguna manera permite ejercitarse un poco en cómo se aplica entonces esta idea de partir de los fenotipos de hembra y macho en una cruza, intentar utilizar esa información para generar los genotipos de hembra y macho, genotipos diploides, luego aplicar el principio de segregación y el principio de distribución independiente, en caso que corresponda, para generar los gametos que se producen y a partir de los gametos el tablero de Punnett para poder entonces generar la genotipo y el correspondiente fenotipo de la progenie. Estos caracteres ligados al sexo son bastante conocidos en el ser humano y hay bastantes eh, enfermedades genéticas con base genética eh, que suelen manifestarse más frecuentemente en el varón que en la mujer y que son justamente enfermedades que tienen que ver con genes cuyos loci están en el cromosoma X y por lo tanto ocurre exactamente lo mismo que vemos en este caso, que en el caso de la hembra entonces solamente se van a manifestar cuando, o la mujer en este caso si hablamos del ser humano, se van a manifestar cuando ese alelo mutante o esa variación, digamos, que está relacionada con una enfermedad
esté en condición de homocigota, mientras que en el macho, en el varón, solamente con la presencia de un alelo mutante, entonces alcanza de un alelo para ese gen, ya que es el único que tiene, porque en el cromosoma Y no está presente ese gen, alcanza para que la característica se manifieste. Algunos tipos de daltonismo, por ejemplo, son más frecuentes en varones que en mujeres. Esto pueden buscarlo, algunos ejemplos pueden buscarlo en este sitio que está bastante bien en forma simple para poder revisar entonces, y de ese tipo de enfermedades genéticas ligadas al sexo se tiene mucha información porque en el avance de la genética, digamos, se trabajó mucho en esos sistemas. Ahora bien, eh, entonces, si volvemos a la cruza híbrida que vimos al principio de esta clase, eh, recordemos que hablamos de que las proporciones en la F2, entonces, a partir de la autopolinización de una planta de la generación F1 heterocigota para dos genes en cuestión, para dos genes en estudio, esperábamos proporciones eh, fijas, digamos, de cómo estos dos caracteres, en este caso el color de la semilla y la forma, cómo se representarían en las proporciones de la progenie en la F2. Sin embargo, así como en el uso de Drosophila aparecieron esto que vimos recién de los caracteres ligados al sexo que daban resultados diferentes, también durante los avances de la genética, esos avances tempranos de la genética, empezaron a aparecer casos en los cuales esas proporciones en la F2 que esperaríamos no aparecían, sino que aparecían proporciones distintas. Eso probablemente tuvo que ver con algunas características que en su momento Mendel no consideró, porque los resultados que daban no los podían explicar, pero siguieron apareciendo más adelante y eventualmente lograron explicarse justamente con el concepto de genes ligados. Es decir, el principio de distribución independiente que veíamos, en donde vemos que eh, tenemos un individuo diploide eh, estamos trabajando con dos genes, cada uno de los cuales tiene en este caso dos alelos, uno dominante, uno recesivo, o sea, un sistema simplificado al máximo, pero un sistema al fin. Y cuando preveemos los gametos que puede formar este individuo, vamos a formar todas las combinaciones posibles de estos cromosomas y de los alelos en estudio y asumir que tienen igual proporción. En este caso, entonces, un cuarto de cada caso, tanto para gametos femeninos como para gametos masculinos. Luego representamos la cruza, que es para lo que se usa el tablero de Punnett. Asumimos que cualquiera dos gametos masculino y femenino pueden cruzarse en forma al azar, digamos, o sea que las probabilidades de cualquiera de estas cruzas son las mismas. En este caso, las probabilidades de cualquiera de estas cruzas entonces son las mismas. Y de ahí salen entonces las proporciones. Ahora, esto, eh, ¿qué pasa si los genes en estudio, en este caso los genes que codifican para el color de la semilla y la forma de la semilla, qué pasa si están en el mismo cromosoma y no en cromosomas distintos? Bueno, ahí entonces estas proporciones que veíamos antes probablemente no ocurran, van a ocurrir con cierta variación, porque esos genes que están en el mismo cromosoma se dicen que están ligados y entonces van a mostrar una tendencia a heredarse juntos. Esta tendencia a heredarse juntos justamente se opone a la noción de la distribución independiente, que dice todo lo contrario, que distintos genes se heredan en forma independiente uno de otro. Y acá decimos lo opuesto. Distintos genes en este caso tienden a heredarse juntos. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque están en el mismo cromosoma. ¿Se van a heredar siempre juntos? No, no se van a heredar siempre juntos, sino que van a heredarse quizá con más proporción juntos, pero eso va a depender de la distancia. Y eso entonces es importante vincularlo con qué es lo que ocurre en la meiosis, y en este caso en profase 1, donde ocurría la recombinación homóloga que vimos en la unidad 1. Viendo esto nuevamente de otra manera, nosotros
originalmente, cuando consideramos el principio de distribución independiente, consideramos entonces este individuo de la F1, heterocigota para el gen R, heterocigota para el gen A. Recordamos que diferentes alelos para un mismo gen están en el mismo locus, pero en cromosomas homólogos, que los representamos de esta manera, y están en distintos cromosomas, no están ligados. El gen R en un cromosoma, en un par de cromosomas, el gen A en otro par de cromosomas. Acá de vuelta, no se confundan con herencia ligada al sexo, estos son autosomas, no tiene nada que ver con macho y hembra. Volvimos y llegamos a una situación de una planta hermafrodita. Eh, entonces, en este caso, lo que va a ocurrir es lo que está representado en este tablero de Punnett. Los genes se van a heredar en forma independiente. Sin embargo, si los genes están ligados, están en el mismo cromosoma, recordemos que en un cromosoma puede haber varios miles de genes, por lo tanto, es probable que haya dos genes que estén en el mismo cromosoma. Los representaríamos de esta manera. Y ahí entonces es una situación en donde no ocurre una distribución independiente porque ahora los alelos para estos dos genes están físicamente ligados en una misma molécula de ADN. Entonces, para poder, digamos que en este caso el alelo R mayúscula y A mayúscula van a tender a heredarse juntos al mismo gameto y el alelo R minúscula y A minúscula también. ¿Eso quiere decir que nunca se van a heredar juntos en un mismo gameto R mayúscula con A minúscula? No, no quiere decir eso. Lo que ocurre es que para que se hereden juntos, tiene que haber, durante la meiosis que forma ese gameto, tiene que haber un evento de entrecruzamiento o recombinación homóloga que entonces junte a este alelo R y a este alelo A en una misma molécula de ADN. Ahí entonces está el valor enorme de la recombinación homóloga como generador de diversidad, porque si no existiera la recombinación homóloga, en lo que representamos en esta molécula de ADN, R grande, A grande, estarían juntos no solamente en esta cruza, sino para siempre. Siempre se heredarían juntos generación tras generación. Pero la recombinación homóloga lo que permite es justamente generación tras generación se recombinan entonces los distintos alelos de los distintos genes que están en un mismo cromosoma. Lo podemos representar entonces de esta manera. Esta imagen ya la vimos y también la vieron en ICB1 y vale la pena destacarla. Y es que tenemos acá 4 de varios miles de genes posibles que están en un mismo cromosoma, en diferentes loci de un mismo cromosoma. Entonces, distintos alelos, o sea, los alelos de este gen y los alelos correspondientes en el par homólogo, siempre se heredarían juntos a no ser que haya un evento de recombinación que se ejemplifica aquí. Recordemos que el lugar de una recombinación se denomina quiasma y que pueden ocurrir más de uno, probablemente ocurran más de uno, en cada par de cromosomas homólogos durante la profase 1 de meiosis. Este es el resultado entonces del entrecruzamiento y este es el resultado, acá estaríamos representando ya el final de la meiosis con cada uno de estos cromosomas de cromatide simple en un gameto distinto. Entonces acá lo que estamos viendo es que se intercambia material genético en algunos de los cromosomas y eso recombina entonces alelos para distintos genes que están ligados, pero se dice que se rompe la ligazón. Ahora, entonces, desde el punto de vista de las proporciones y lo que estábamos viendo recién, desde el punto de vista de la genética, entonces, ¿cómo sabemos las proporciones de esta ocurrencia de entrecruzamiento? Bueno, a priori no las podemos saber, porque en realidad lo que va a ocurrir es que genes que están muy alejados en un cromosoma, A y D, por ejemplo, van a tener una alta probabilidad de que algún quiasma ocurra en algún punto intermedio de ellos. Por lo tanto, van a tener una alta frecuencia de recombinación y por lo tanto en la práctica se van a comportar como que no estuvieran ligados. Es decir, que en los gametos vamos a ver iguales proporciones de todas las combinaciones posibles de alelos para esos genes. Sin embargo, genes que están muy cercanos en el cromosoma, por ejemplo C y D, la probabilidad de que un quiasma ocurra entre medio de ellos, en un punto intermedio de ellos, es
significativamente menor, por lo tanto van a tener una mayor tendencia a heredarse juntos, como podemos ver acá. Acá hubo una recombinación homóloga, pero en el caso de C y D, en realidad no la hubo. La misma combinación de alelos minúscula en un caso que venía de antes se sigue manteniendo en los gametos de este individuo. Entonces, dependiendo de la distancia en la que estén ubicados en el cromosoma, diferentes grupos de genes van a tender a heredarse juntos y otros van a tender a no heredarse juntos. Pero desde el punto de vista de genética, digamos, clásica, entonces no se estaría cumpliendo el principio de distribución independiente porque ya no podemos asumir, como veíamos en la diapositiva anterior, que todos los tipos de gametos posibles van a ser no solamente posibles, sino igualmente probables, sino que ahora va a haber diferentes proporciones de los distintos gametos en el caso de genes que estén ligados. Para verlo de otra manera, tenemos acá una cruza de una generación parental, digamos, una típica cruza dihíbrida que genera entonces una generación F1 heterocigota para los dos genes en estudio. Y cuando esta generación F1 se cruza o se autocruza, digamos, para producir la generación F2, acá en realidad no estamos llegando a la generación F2, sino que acá lo que nos preocupa es qué gametos puede formar esta generación F1. Cuando vemos entonces los distintos gametos, pero ahora A y B están en el mismo cromosoma, o sea, están ligados, ¿verdad? Se van a formar entonces todas las combinaciones posibles de estos cuatro gametos. Fíjense que tenemos A grande con B grande, como venía antes, A chica con B chica, como venía antes también, pero ahora tenemos entonces lo que se dice en los tipos recombinantes, que son productos justamente de una recombinación. Pero la proporción de estos no va a ser la misma que la proporción de estos. En realidad va a depender de la distancia y de la frecuencia de recombinación. Y eso se vio claramente en donde se hacían distintas cruzas en su momento trabajando, por ejemplo, con diferentes mutantes de Drosophila melanogaster. En algunos casos se cumplía entonces el principio de distribución independiente cuando se trabajaba con dos características en simultáneo, pero en otros casos no. Y las proporciones cambiaban de la esperada y también no eran parejas entre sí, digamos. Por ejemplo, en este caso tenemos una, si nosotros estos gametos los queremos de alguna manera ver con qué frecuencia se producen, podemos hacer una cruza de prueba, es decir, cruzar este individuo de la F1 con un individuo que tenga solamente alelos recesivos para estos dos genes, entonces podemos estar representados de esta manera. En la progenie, ahora sí llegamos a la F2, vamos a tener las proporciones. Esperábamos que fueran todas iguales, pero no lo son. Tenemos entonces mucha mayor proporción de un tipo y de otro tipo que de los tipos recombinantes. Claramente acá entonces, por el principio de distribución independiente, esperábamos un cuarto de cada caso, pero no se obtuvo un cuarto de cada caso, ni cerca, sino que hubo dos mucho más frecuentes que otros dos. Entonces, esto lo que muestra este tipo de resultado es que estos genes están ligados y que estos que se obtienen en menor cantidad son justamente producto de la recombinación homóloga durante la meiosis, no de la distribución independiente que ocurriría si estuvieran en cromosomas distintos. Durante este trabajo, entonces, se estableció, recordemos ahora esto es un poco previo a que las herramientas moleculares permitieran enfocar estas preguntas desde el lado de los genes, de las secuencias de los genes, sino que solamente se podía trabajar desde el lado de los fenotipos, observando las frecuencias de las características en los fenotipos correspondientes. Entonces, estos porcentajes de recombinación se entendió que tenían que ver con la distancia de los loci en los cromosomas, y entonces básicamente cuanto más alejados estén, más frecuente sería la recombinación y más alta sería entonces esta proporción. Hasta que si están muy alejados, sería tan alta como la mitad, digamos. Tendríamos la mitad de recombinantes y la otra mitad de
el tipo progenitor que dice acá o parental, básicamente se comportarían como genes que no están ligados. Eh, entonces, el porcentaje de recombinación pasó a ser un factor importante. En este caso, por ejemplo, 13 más 19 serían los recombinantes, dividido el total y llevado al porcentaje da 14%. Entonces se estableció que se podían mapear las distancias de genes en los cromosomas, basado en este tipo de experimentos de mapeo de genes, digamos, en base a cruzas, como unidades de mapeo iguales al porcentaje de recombinación. Es decir, 1% de recombinación sería una unidad de mapeo, para lo cual después se utilizó la unidad centimorgan, pero es una unidad de alguna manera ficticia de distancia, que tiene que ver con el porcentaje de recombinación. En este caso, entonces A y B estarían a 14 centimorgan de distancia. De esta manera, entonces, se estableció entonces los mapas de genes en los cromosomas para distintos organismos y para distintas características, siempre basados en cruzas desde el punto de vista de la genética tradicional, basado entonces en los fenotipos y en las frecuencias de los fenotipos en distintas cruzas que se realizaban. Esto, más recientemente, se ha podido trabajar de otra manera porque cuando se logró que fuera relativamente sencillo, digamos, establecer la secuencia en los genomas, o sea, establecer la secuencia de nucleótidos en todos los genomas de un organismo, entonces se permitió trabajar, en vez de trabajar desde el lado de los fenotipos, trabajar desde el lado de la genómica. Eso, por supuesto, implicó varias décadas de desarrollo de un montón de tecnologías y técnicas y eh, formas de trabajo que, que vamos a comentar brevemente en la clase que viene, pero que permitió entonces establecer esta suerte de mapas de genes en los cromosomas o de ubicar la posición de genes en los cromosomas desde el lado de la genómica y no desde el lado de la genética tradicional. Bien, con esto entonces terminamos esta segunda